Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como corresponda, un saludo cordial. Este video es prueba de la calidad del trabajo a presentar en la convocatoria departamental de estímulos y fomento cultural 2024 de la Gobernación de Boyacá, de la Secretaría de Cultura de Boyacá. En el componente 2, territorios culturales en el área de literatura. El proyecto se llama Milciades Arévalo, el vendedor de espantapájaros. Y dice así: Colombia debería ponerse de pie, hacerle una venia y darle una pensión. En una entrevista hecha para la revista cultural Avicinia de Argentina en noviembre 21 del 2021, Milciades Arévalo le respondió a Andrea Pinzón Escobar algunas preguntas personales. Omito las preguntas y les dejo sus respuestas literales. Mi niñez fue la de un niño que soñaba que lo tenía todo sin tener nada. Aurora era mi madre. Mi padre era diferente. Se llamaba Artemidoro, trabajaba en diferentes oficios. Fue yuntero, hacía túneles, sembraba trigo en las haciendas vecinas, domaba bestias, fue sepulturero en su pueblo, jefe de línea del ferrocarril del Nordeste y murió pobre. A ninguno de mis padres admiraba, sencillamente los quería. El cruce de los vientos es un lugar mágico a la orilla de una montaña de sal. Lo que sé se lo debo a los libros que he leído, a la vida que he vivido en toda su intensidad y a la terquedad de creer que la vida vale la pena a pesar de que el dolor pesa más que la pena. Bienvenido sea usted a leer estas líneas, estimado lector. Dejar en su conocimiento a un hombre, a su literatura y a su legado es el motivo de mi ensayo. Por sus obras los conoceréis, es una máxima antigua. Yo la retoño para este fin. Según San Mateo 7:16, Jesucristo lo dijo frente a sus escuchas, dándoles a conocer la causa por el resultado. Si bien ahora no viene al caso desviar la atención, es posible que la expresión fuera dicha con anterioridad, pero que a falta de celebridad en aquella época, el fulano o los fulanos oradores que la usaran se quedaran sin registro, recónditos, lo mismo que le sucede a Milciades Arévalo en esta actualidad. Ojo, autor vivo, sin el debido reconocimiento, lo que pretendo, ojalá más en mucho que en poco, rectificar. Creo certera la sentencia al escribir del autor colombiano, a quien le calza, y a partir de ella le honro. Si el origen de la dichosa sentencia fue Jesucristo, un habitante terrenal, sabio, de vida sencilla, personaje de la época y que está cayendo al olvido en medio de modernidades, Milciades Arévalo tendría la suya 2024 años adelante, pues también carece de haciendas, aunque igualmente le sobran sabiduría y fortuna creativa y narrativa, o infortunio en el pago recibido según quiera verse, ya que de principio a fin en su trayectoria ha podido conocerle a centenares de autores coetáneos suyos y a otro tanto de los frescos 2 o 3 de sus caras. La de ingratitud antes de ser ellos plumas conocidas y la de ingratitud posterior a que él les impulsara las carreras de escritores o de poetas. Muy consciente del sabor ingrato que deja el término utilitarismo implícito en ese transcurrir, a ultranza él no lo calla. Por sus frutos se conoce el árbol, figura en San Lucas 6:44, y sería fórmula a la bondad de Milciades, un bien escaso en el presente salvajismo comercial que me justifica escribir sobre él, y a él lo ejemplifica, no solo de autor y editor preocupado por visibilizar plumas anónimas, sino por sus saberes y el legado, por su existencia activa en la cadena editorial del libro, fundador de la editorial llamada Sociedad de la Imaginación y de Puesto de Combate, revista cultural,
amén de autoría cardinal en prosa y en poesía virgen y diseminada en su fina cuentística y en los relatos hechizadores de sus libros. Milcíades Arévalo nació en Zipaquirá en 1943, en un punto llamado el Cruce de los Vientos. Lo conocí en la ciudad de Uitama, departamento de Boyacá, en Colombia. Invitados fuimos los dos al Festival Internacional de Literatura de LIT, Asociación de Literatura. En la ocasión fue presentado por Elizabeth Córdoba Pérez, directora del festival, fotógrafo, periodista, columnista en varios periódicos, escritor de prosa y editor de la revista cultural Puesto de Combate. Entonces, con 40 años de publicación ininterrumpida y sin el horror que uno espera a la muerte de una revista cultural en mi país, con índices de lectura que se quedan bajo el 2%. En el año 2022, entre la indiferencia como respuesta a las ediciones, cerró las páginas definitivamente. Se sumaron a los motivos la escasez del dinero y los hombros cansados de su gestor y sostén Milcíades Arévalo, quien sin embargo dejó un cúmulo de 90 ediciones en 5 décadas de incesante compromiso. En el 2013 fue el año de mi primera participación en un encuentro con escritores de verdad, con personas de afuera de las páginas, seres del mundo real, pero sin caerlos del cielo en el que estaban, al que yo iba mientras leía sus escritos. En el Colegio Seminario Diocesano de Uitama leyó un cuento erótico titulado Todo fue por culpa del amor. El sexto en el contenido del libro El oficio de la adoración, segunda edición hecha por Editorial UNAF en abril del año 2004. De inmediato conecté, leía él en su voz liviana, pero era maestro establecido y audible en el gremio. En el ritmo de esa lectura, así como se comprueba en el resto de su prosa conocida, transmitía cadencia, un azote en las caderas de la pareja que hacía el amor en esos párrafos. Lo leía haciendo que los asistentes sintiéramos su calor y magia en medio de Whitman y de fichas desparramadas de un ajedrez, con el condimento de ser un acto furtivo del protagonista y bajo la amenaza de muerte si fuese pillado por Ricardo, el hermano vagaroso de Erika, quien reventaba narices por doquier. Hoy es preciso aclarar por aquello de la identidad de género. Eran hombre y una mujer llevados por el autor a hacer una mezcla de inocencia y de pecado, de liberación juvenil y a la vez del recato de un autor medido, de aquella prisa de adolescente y de la parsimonia que trae la experiencia, como si estuviera el mismo Milcíades en la escena mirando para contarnos sus propios sueños juveniles, andarines, encontrándose en el papel del escritor decano y esa su realidad a veces afrentosa del presente, pero en sus letras maestras desbocado de pasión y al tiempo ungido de serenidad. Este es más o menos la temática y el texto que pretendo presentar en esta convocatoria. Esto ha sido una muestra para los jurados. Muchas gracias, muy amables.